goes straight into the tree, and then bounces back through the windscreen. Really gonna get it this time. He had his indicator on. En 1980, cuando MAD Max irrumpió en los Estados Unidos, no solo cruzó fronteras, sino que llegó con una voz completamente alterada, remodelada para adaptarse a un público diferente. Asterisco MAD Max es una película de acción distópica australiana de 1979 que marcó el audaz y poco convencional debut como director de George Miller. Antes de este filme, Miller era relativamente desconocido en el mundo del cine. Sin embargo, con este proyecto, introdujo un estilo crudo y de alta energía que influiría en el cine de acción durante décadas. Coescribió el guión junto a James M. Sekauslan, dando forma a la historia a partir de una idea que había desarrollado en colaboración con el productor Byron Kennedy. Juntos, crearon un mundo que se sentía inquietantemente cercano a la realidad,
Un mundo en el que la sociedad aún no ha colapsado por completo, pero que se encuentra claramente al borde del abismo. La película está ambientada en una versión de Australia en un futuro cercano, donde el Estado de Derecho se debilita y las carreteras se han transformado en peligrosos campos de batalla. El combustible escasea, la violencia va en aumento y las pandillas deambulan libremente, aterrorizando a cualquiera que tenga la mala fortuna de cruzarse en su camino. La civilización aún existe, aunque por los pelos. Se siente frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. En este mundo tenso y en decadencia, la fuerza policial lucha por mantener el control, recurriendo a menudo a medidas extremas con tal de mantener el caos a raya. En el centro de la historia se encuentra Mel Gibson, quien ofrece una actuación revelación en el papel de Max Rokatansky, un oficial de la patrulla de carreteras que intenta hacer cumplir la justicia en un mundo que pierde rápidamente su sentido del orden. Max comienza siendo un oficial dedicado y competente, alguien que todavía cree en el sistema al que sirve. Sin embargo, a medida que se enfrenta a criminales cada vez más brutales y es testigo del colapso de todo lo que lo rodea, comienzan a surgir grietas en su actitud serena y controlada. El punto de inflexión llega cuando la vida personal de Max es destrozada por una despiadada pandilla de motociclistas liderada por el amenazante e impredecible Toy Cutter, interpretado de manera escalofriante por Hugh Keays-Byrne. Esta pandilla encarna la anarquía del mundo exterior, violenta, temeraria y completamente desprovista de empatía. Lo que comienza como un conflicto profesional entre las fuerzas del orden y los criminales pronto se vuelve algo profundamente personal para Max, empujándolo hacia una espiral de dolor, ira y, en última instancia, venganza. A medida que Max pierde todo aquello que alguna vez le importó, su identidad comienza a transformarse. El oficial disciplinado se desvanece lentamente, reemplazado por una figura endurecida y casi desprovista de emociones, impulsada por un único propósito. Esta transformación en Emma de Max no es repentina, sino gradual e inquietante, lo cual la hace aún más impactante. Su viaje no trata únicamente sobre la venganza, sino sobre la pérdida de la humanidad en un mundo que ya no recompensa la compasión ni la moralidad. La película cuenta con el respaldo de un elenco memorable, que incluye a Joanne Samuel en el papel de la amorosa esposa de Max, quien representa la frágil esperanza de una vida normal, y a Steve Bisley como su leal amigo y compañero de patrulla. Roger Ward aparece como una figura policial dura y autoritaria, poniendo de relieve la desesperación que impera dentro del cuerpo, mientras que Tim Burns y otros actores contribuyen a dar cuerpo a este mundo peligroso e impredecible. Lo que hace que Emma de Max destaque no es solo su historia, sino su estilo y su ejecución. Realizada con un presupuesto relativamente modesto, la película se apoya en gran medida en efectos prácticos, acrobacias reales y persecuciones automovilísticas a alta velocidad que resultan increíblemente intensas y realistas. Las secuencias de acción son crudas y sin pulir en el mejor sentido posible, otorgando al filme una sensación de autenticidad que muchas producciones de gran presupuesto luchan por conseguir. Los paisajes desolados, el rugido de los motores y la constante sensación de peligro se combinan para crear una atmósfera tan emocionante como inquietante. En última instancia, Emma de Max es mucho más que una simple película de acción, es una poderosa exploración de la rapidez con la que una sociedad puede desmoronarse y de lo que les sucede a los individuos cuando son llevados más allá de sus límites. La cinta pinta un panorama sombrío del futuro, en el que la supervivencia a menudo se cobra el precio del alma y donde la línea divisoria entre el héroe y el antihéroe se vuelve cada vez más difusa. El rodaje de Emma de Max fue un proceso rápido e intenso. La fotografía principal tuvo lugar en Melbourne y sus alrededores. Sorprendentemente, la filmación completa se llevó a cabo en tan solo 6 semanas, un calendario ajustado que contribuyó a acentuar la energía cruda y sin artificios de la película. El equipo de producción aprovechó al máximo los paisajes circundantes, transformando carreteras comunes y zonas rurales en un mundo distópico verosímil, donde el peligro parecía acechar en cada esquina. Cuando la película se estrenó en abril de 1979, la reacción del público y de la crítica se mostró profundamente dividida. Algunos quedaron cautivados por su acción de alto octanaje y su realismo descarnado, mientras que a otros la violencia y el tono del filme les resultaron inquietantes. A pesar de esta recepción dispar,
La película demostró rápidamente su valía al obtener el reconocimiento de la crítica, incluyendo 4 galardones de la Academia Australiana de Cine y Artes Televisivas, premios que pusieron de relieve sus logros técnicos y creativos. Gracias a su enorme éxito y a su impacto perdurable, M.A.D. Max se convirtió en el punto de partida de una icónica franquicia cinematográfica que continuaría evolucionando a lo largo de las décadas. La historia no terminó con Max Rokatansky. De hecho, se expandió hacia un mundo más vasto e intenso. La primera secuela, M.A.D. Max 2*, también conocida como The Road Warrior, se estrenó en 1981 y llevó el concepto aún más lejos, adentrándose en un páramo postapocalíptico donde la supervivencia depende de la fuerza, la velocidad y el combustible. La película se cimentó sobre las bases de la obra original. A menudo es considerada como una de las mejores películas de acción jamás realizadas. A esta le siguió M.A.D. Max Beyond Thunderdome en 1985, la cual presentó un mundo más amplio y nuevos personajes, incluyendo una poderosa interpretación de Tina Turner. La película exploró temas como el poder, la civilización y la reconstrucción de la sociedad en un mundo caótico. Décadas más tarde, la franquicia regresó de manera espectacular con M.A.D. Max Fury Road, dirigida una vez más por George Miller. La película fue aclamada mundialmente por su acción vertiginosa, su narrativa visual y sus intensas interpretaciones, especialmente las de Tom Hardy como Max y Charlize Theron como Furiosa. No solo revitalizó la franquicia, sino que también la dio a conocer a una nueva generación de espectadores. Aprovechando ese renovado éxito, el universo se expandió aún más con un spin-off precuela titulado Furiosa, M.A.D. Max Saga, estrenado en 2024. Esta película se centra en los orígenes de Furiosa, ofreciendo al público una mirada más profunda a uno de los personajes más fascinantes de la saga y explorando el implacable mundo que la forjó. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una película de acción australiana de bajo presupuesto se transformó en una saga aclamada a nivel mundial, reconocida por su estilo único, su energía incesante y su poderosa narrativa. En una visión sombría y distópica de una Australia en un futuro cercano, la sociedad se desmorona lentamente. El colapso no es repentino. Es el resultado de un caos creciente provocado por una grave escasez de petróleo y una destrucción ambiental generalizada, a menudo denominada ecocidio. El combustible se ha vuelto increíblemente valioso. A medida que los recursos se agotan, la ley y el orden comienzan a desmoronarse. Lo que queda de la autoridad es frágil, apenas logrando mantener la cohesión mientras la violencia se extiende por las carreteras. Una de las pocas fuerzas que aún intenta mantener el control es la Patrulla de la Fuerza Principal, MFP, por sus siglas en inglés, una unidad policial con dificultades y escasos recursos, encargada de vigilar unas carreteras cada vez más peligrosas. Pero incluso ellos están al límite, enfrentándose a amenazas que se vuelven más impredecibles día tras día. La situación se agrava cuando un miembro imprudente y desquiciado de una banda de motociclistas, Crawford Nictrider Montasano, desata una violenta ola de destrucción. En medio del caos, asesina a un joven e inexperto oficial de policía, dejando claro cuán peligrosas e incontrolables se han vuelto las cosas. Tras el ataque, huye de la escena junto a su novia, robando un vehículo policial de alta potencia conocido como Pursuit Especial. Lo que sigue es una persecución tensa y caótica a través de largas y desiertas carreteras. Los oficiales de la MFP intentan detenerlo, pero Nictrider demuestra ser peligrosamente hábil y absolutamente intrépido. Atraviesa las carreteras a toda velocidad y con total temeridad, eludiendo la captura una y otra vez, dejando un rastro de destrucción a su paso. La persecución se convierte en algo más que un simple intento de arresto. Se transforma en un esfuerzo desesperado por detener a un hombre que ya no tiene nada que perder. Finalmente, la persecución atrae la atención del mejor oficial de persecución de la MFP, Max Rokatansky, interpretado por Mel Gibson. Calmado, preciso y sumamente competente, Max aborda la situación de una manera diferente. En lugar de recurrir a la fuerza bruta, emplea el control y la estrategia, acorralando poco a poco a Nictrider. En un momento final y trepidante, Max lo maniobra hacia un bloqueo policial. Sin ningún lugar a donde ir y con su cordura desvaneciéndose aún más, Nictrider pierde el control. La persecución llega a un violento final cuando el vehículo se estrella en una explosión de fuego, matándolos al instante tanto a él como a su novia.
Esta secuencia inicial no solo establece el tono de la película, sino que también introduce al público en la brutal realidad de este mundo, donde la línea entre el orden y el caos es peligrosamente delgada y cada decisión puede desembocar en la destrucción. De regreso en el garaje de la MFP, la atmósfera cambia. Se pasa del caos de las carreteras a un entorno más controlado, aunque no por ello menos tenso. Allí, le presentan a Max una nueva máquina que destaca de inmediato, un potente Pursuit especial negro, especialmente modificado. Equipado con un rugiente motor V8 y potenciado con un supercargador, este automóvil no es solo un vehículo. Es un arma diseñada para el tipo de brutal aplicación de la ley en las carreteras que exige este mundo fracturado. Refleja tanto el peligro creciente que acecha en el exterior como las medidas extremas que la policía está dispuesta a adoptar ahora. Pero no se trata simplemente de darle a Max un coche mejor. Bajo la superficie, subyace un motivo más profundo. Una conversación discreta, pero reveladora, entre su superior, el capitán Fred Fifi McAfee, y el comisario de policía, Labatouche, deja claro que el propósito del vehículo es impedir que Max abandone el cuerpo. Él se siente cada vez más exhausto, emocionalmente drenado por la violencia y la presión constante de su trabajo. El Pursuit especial es, en esencia, un soborno, un intento de retener a su mejor agente antes de que éste decida que ya ha tenido suficiente y abandone la fuerza policial de forma definitiva. Mientras tanto, en las carreteras y en los pueblos cercanos, la situación continúa descontrolándose. La misma banda de motociclistas a la que pertenecía Nick Trider sigue muy activa, ahora bajo el liderazgo del frío y carismático Toekuter y su despiadado lugarteniente, Babe Zanetti. Juntos, siembran el terror allá por donde pasan. Irrumpen en un pequeño pueblo como una fuerza de la naturaleza, destrozando propiedades, robando el preciado combustible e intimidando a personas inocentes que se encuentran indefensas e incapaces de defenderse. En un momento particularmente inquietante, una joven pareja intenta huir de la banda con la esperanza de escapar de la locura reinante. Pero no hay escapatoria. La banda los persigue sin piedad, destruye su vehículo y los agrede brutalmente, evidenciando hasta qué punto ha degenerado la sociedad. Ya no existen las consecuencias ni la protección, solo la supervivencia. Max, junto con su gran amigo y compañero oficial Gus Rhines, llegan finalmente al lugar de los hechos y logran capturar a Johnny DeVoy, un joven e inestable miembro de la banda que idolatra a Toekuter. Su arresto se siente como una pequeña victoria en una situación que, por lo demás, parece desesperanzadora. Sin embargo, esa sensación de justicia se desvanece rápidamente cuando el caso llega a los tribunales. Sin testigos dispuestos a dar un paso al frente, demasiado atemorizados ante posibles represalias, el sistema judicial falla una vez más. Johnny es declarado mentalmente incapacitado para ser juzgado. En lugar de enfrentar un castigo, es puesto en libertad. A pesar de la ira y la frustración de Gus, las autoridades entregan a Johnny de vuelta a Babe Zanetti, devolviéndolo, en la práctica, a la misma banda que provocó la violencia en primer lugar. Este momento pone de relieve una dolorosa verdad. El sistema que Max intenta defender ya no funciona. La justicia se esfuma, suplantada por el miedo y la impotencia. Y para Max, este es un paso más hacia el punto de ruptura. Esa noche, mientras la ciudad intenta distraerse con ruido y luces de neón, Gus sale rumbo a un club nocturno, tomándose un breve respiro de la presión constante de su trabajo. Por un instante, parece que la vida normal aún existe, pero esa ilusión no dura mucho. Entre bastidores, Johnny el chico ya ha puesto en marcha un plan cruel. Aún en libertad y de regreso con la banda, manipula la motocicleta policial de Gus, saboteándola sigilosamente de un modo que pasará desapercibido hasta que sea demasiado tarde. Al día siguiente, mientras Gus conduce a gran velocidad, el daño se manifiesta. Sin previo aviso, la moto se bloquea, lanzándolo violentamente por los aires y haciéndolo derrapar por el asfalto. Es un accidente brutal, pero, de algún modo, sobrevive con solo heridas leves, conmocionado, aturdido, pero vivo. Decidido a no abandonar la moto, Gus consigue pedir prestada una camioneta y la carga en ella, con la intención de llevarla de regreso al cuartel general de la MFP. Pero el peligro no ha terminado, apenas acaba de comenzar. Mientras Gus conduce por la carretera abierta, vulnerable y ajeno a lo que se avecina, Johnny reaparece. Esta vez, no hay vacilación alguna en su ataque. Con un movimiento repentino y despiadado,
Arroja un pesado tambor de freno que atraviesa de lleno el parabrisas de la camioneta. El impacto es devastador. Los cristales estallan, se pierde el control y Gus sufre un nuevo accidente. El vehículo se detiene de forma violenta. Lo que sigue es uno de los momentos más inquietantes y desgarradores de la película. Toe Cutter llega a la escena, observando cómo se desarrollan los acontecimientos con una fría satisfacción. Johnny, sin embargo, vacila. Hay un destello de duda, una señal de que no ha perdido por completo su humanidad. Pero Toe Cutter no tolera la debilidad. Mediante presión e intimidación, obliga a Johnny a llevar a cabo algo mucho peor. A regañadientes, casi con temor, Johnny enciende una cerilla. En un acto de crueldad espeluznante, la cerilla es arrojada al interior de la camioneta destrozada. Las llamas brotan con rapidez, consumiendo el vehículo mientras Gus permanece atrapado en su interior. El fuego se vuelve incontrolable y, a pesar de todo lo que ha vivido, Gus queda totalmente indefenso. El hombre que en su día aportó humor y lealtad al sombrío mundo de la MFP se ve ahora reducido a una víctima del mismo caos contra el que luchaba. Es un punto de inflexión en la historia, oscuro, trágico y profundamente personal. No se trata de un acto de violencia más. Es el momento que pone de manifiesto, con una nitidez dolorosa, el alto precio de este mundo fracturado, empujando la situación aún más hacia el abismo. Las secuelas del ataque son devastadoras. En el frío y aséptico entorno de la UCI de un hospital, Max se enfrenta a la espantosa realidad de lo que le ha sucedido a su amigo más cercano. Gus, antaño rebosante de vida y energía, yace ahora con el cuerpo completamente calcinado, apenas reconocible como el hombre que solía ser. La imagen resulta insoportable. No es solo el dolor de la pérdida lo que golpea a Max, sino algo más profundo, algo que lo sacude hasta lo más hondo de su ser. En ese instante, la frágil barrera que ha mantenido erigida entre sí mismo y el caos del mundo comienza a desmoronarse. Incapaz de asimilar lo que ha presenciado, Max acude directamente a su superior, Fifi, para comunicarle que lo deja. No puede continuar así. El trabajo, la violencia, la exposición constante a la brutalidad, todo ello está minando su cordura. Sabe que, de permanecer allí un instante más, corre el riesgo de perderse a sí mismo por completo. Para Max, no se trata simplemente de abandonar un empleo, sino de intentar aferrarse a la poca humanidad que aún le queda. Fifi, sin embargo, comprende a Max mejor que la mayoría. En lugar de aceptar su dimisión de plano, le insta a tomar distancia y a concederse un tiempo de reflexión antes de adoptar una decisión definitiva. Él sabe que Max está al límite y que, tal vez, alejarse del caos podría ayudarle a recuperar cierta claridad. A regañadientes, Max accede. En busca de paz, Max deja atrás la ciudad y emprende un viaje tranquilo junto a su esposa, Jessie, y su hijo pequeño, a quien llaman cariñosamente Sprague. Juntos viajan en una furgoneta, tratando de escapar de la locura que se ha apoderado de su mundo. Durante un breve tiempo, reina una sensación de calma, como si hubieran entrado en una vida distinta, una vida en la que el peligro no los acecha constantemente. Pero incluso aquí, lejos de las carreteras y de la violencia, la amenaza no ha desaparecido por completo. Durante una parada en el camino para cambiar un neumático de repuesto, Jessie se lleva a Sprague con ella para comprar un helado, un momento simple e inocente que parece casi fuera de lugar en un mundo tan hostil. Se supone que es un pequeño respiro, algo normal, pero esa ilusión se hace añicos cuando Toe Cutter y su pandilla aparecen repentinamente. El encuentro es tenso y aterrador. Jessie se ve acorralada, enfrentada a hombres que representan todo aquello de lo que Max intentaba escapar. El miedo se apodera de ella, pero también lo hace el instinto. Protegiendo a su hijo por encima de todo, logra liberarse y escapar de ellos, evitando por los pelos lo que podría haber sido otra tragedia. Conmocionada y consciente de que ya no están a salvo, la familia huye y busca refugio lejos de las carreteras. Terminan escondiéndose en una granja remota propiedad de una anciana amiga llamada Mayes Baisey. Aislada y tranquila, la granja ofrece una sensación temporal de seguridad, un santuario frágil en un mundo al que ya no le quedan muchos. Pero incluso en la clandestinidad, una tensión tácita persiste en el aire, como si el peligro no hubiera pasado realmente, sino que solo se hubiera detenido momentáneamente. La sensación de seguridad en la remota granja no dura mucho.
Toekuter y su pandilla son implacables, rastrean a Jesse y a su hijo incluso hasta el tranquilo aislamiento del campo. Mientras Max está fuera buscándolos, el peligro se cierne sobre ellos. La pandilla persigue a Jesse a través del bosque, convirtiendo lo que debería haber sido un lugar de refugio en otra pesadilla. En medio del caos, logran capturar al pequeño Sprock, estrechando su cerco y llevando la situación a un terreno aún más aterrador. De regreso en la granja, Myers Baisei se niega a quedarse de brazos cruzados. A pesar de su edad, demuestra valentía y determinación, interviniendo para ayudar a Jesse. Juntas, logran liberar al niño de las garras de la pandilla, y los tres emprenden una huida desesperada en un coche familiar. Por un instante, parece que realmente podrían lograr escapar. Pero el destino es cruel. El coche se avería repentinamente, dejándolos varados y expuestos en una carretera desierta. El pánico se desata. Sin tiempo para pensar, Jessie agarra a Sprock y echa a correr, impulsada únicamente por el instinto y la necesidad de proteger a su hijo. El camino se extiende ante ellos, vacío e implacable, pero la banda ya los pisa los talones. Lo que sigue es uno de los momentos más brutales y desgarradores de la historia. Sin dudarlo, la banda embiste directamente contra ellos. No hay intento de frenar, no hay piedad, solo violencia pura y sin sentido. El impacto es devastador. Sprock muere al instante, su vida le es arrebatada en un único y espantoso momento. Jessie queda gravemente herida, con el cuerpo destrozado por la colisión. Es trasladada de urgencia al hospital, donde yace en coma, aferrándose apenas a la vida en la UCI. Los médicos poco pueden hacer salvo monitorear su estado, pues ahora todo pende de un hilo. Cuando Max se entera de lo sucedido, algo dentro de él finalmente se rompe. El hombre que una vez intentó preservar el orden, que creyó en la ley a pesar de todo, ha desaparecido. En su lugar surge a alguien consumido por el dolor y la ira. La pérdida de su hijo y la inminente pérdida de su esposa destrozan cualquier atisbo de contención que le quedara. Ya no hay vacilación, no hay dudas. Max se enfunda de nuevo su uniforme de policía, no como símbolo de justicia, sino como un último vínculo con el hombre que solía ser. Luego, sin pedir permiso ni preocuparse por las consecuencias, toma el Pursuit especial negro. El mismo coche que en su día estaba destinado a mantenerlo en el cuerpo policial se convierte ahora en el instrumento de algo mucho más oscuro. Este es el momento en que Max se transforma por completo. Ya no es solo un oficial de policía, se convierte en una fuerza implacable de venganza, lanzándose en solitario a la carretera con un único propósito: dar caza a cada miembro de la banda y hacerles pagar. Ahora, totalmente consumido por el dolor y la ira, Max emprende un implacable camino de venganza, conduciendo el Pursuit especial negro como un hombre que ya no tiene nada que perder. Comienza a dar caza a los miembros de la banda, uno por uno. Ya no hay vacilación en él. Cada encuentro termina en violencia, mientras Max elimina sistemáticamente a varios de ellos, volviéndose sus acciones cada vez más frías y precisas con cada paso. Pero la banda no está del todo desprevenida. Toekuter, junto con Babe Zanetti y Johnny el Chico, le tienden una trampa. Esta vez, es Max quien es tomado por sorpresa. El enfrentamiento es brutal e implacable. Babe abre fuego, hiriendo a Max en la pierna y dejándolo prácticamente inmovilizado. Antes de que Max logre recuperarse, Babe le pasa el vehículo por encima del brazo, aplastándoselo y dejándolo gravemente herido. Por un instante, parece que el cazador ha sido finalmente abatido. Pero Max se niega a rendirse. Impulsado por pura fuerza de voluntad y a pesar del dolor, logra contraatacar. Con una escopeta de cañones recortados en mano, aprieta el gatillo y mata a Babe, acabando con uno de los sicarios más peligrosos de la banda en un acto único y decisivo. Es un desenlace brutal, desesperado y alimentado enteramente por el instinto de supervivencia. Al presenciar esto, Toekuter y Johnny no se quedan a terminar la pelea. Huyen, optando por la huida en lugar del enfrentamiento. Pero Max aún no ha terminado. Herido y apenas capaz de moverse, se arrastra de regreso hacia su coche. Cada movimiento resulta doloroso, pero el fuego que lo impulsa hacia adelante es más fuerte que las heridas que lo retienen. Arranca el motor y avanza, persiguiendo a Toekuter por la carretera abierta. La persecución es intensa y definitiva. Max se acerca, acorralando a Toekuter en una situación desesperada. Sin ningún otro lugar a donde dirigirse,
Toekuter pierde el control y se desvía directamente hacia la trayectoria de un camión de carga que venía de frente. La colisión es catastrófica y pone fin a su vida al instante en un violento choque. Con ello, el líder de la banda ha desaparecido. Pero, incluso con Toekuter muerto, la historia no ha terminado, pues aún queda un último asunto pendiente. En el tramo final de su brutal travesía, Max da con el último miembro restante de la banda, Johnny the Boy. Lo encuentra en el escenario de un coche siniestrado. No está de luto ni conmocionado, sino saqueando con total indiferencia los cuerpos de los muertos, llegando incluso a robarle las botas a un conductor sin vida. Es una escena inquietante, una que revela hasta qué punto Johnny ha perdido el rumbo, despojado ya de todo sentido de moralidad o humanidad. Cuando Johnny se percata de quien tiene delante, el miedo se apodera de él. Intenta defenderse, insistiendo desesperadamente en que él no fue el responsable de lo que le ocurrió a la familia de Max. Sus palabras suenan a excusas, huecas y carentes de sentido ante todo lo que se ha perdido. Pero Max no discute, no grita, ya no hay ira en su voz, solo una calma fría e inquietante. Ya no se trata de justicia. Sin una sola palabra de compasión, Max arrastra a Johnny hasta el vehículo siniestrado y le esposa el tobillo al coche volcado, dejándolo inmovilizado en el lugar. Luego, con una escalofriante determinación, comienza a preparar algo mucho más aterrador que una simple ejecución. Utilizando el combustible que se fuga del vehículo y el propio encendedor de Johnny, Max crea una mecha rudimentaria e improvisada, una cuenta regresiva hacia la muerte, lenta e inevitable. Antes de marcharse, Max hace algo aún más perturbador. Le arroja a Johnny una sierra de metal. Con un tono inexpresivo y carente de emociones, le explica la situación. Si Johnny quiere vivir, tiene una elección. Puede intentar cortar las esposas antes de que el combustible se encienda o, si desea una salida más rápida, puede cortarse su propio tobillo. Es un momento que define cuán bajo ha caído Max. El hombre que una vez intentó hacer cumplir la ley ha desaparecido. En su lugar se alza a alguien que imparte castigo sin piedad, sin vacilación y sin rastro alguno de la humanidad que una vez luchó por proteger. Entonces, Max se da la vuelta y regresa a su coche, dejando atrás a Johnny con su imposible elección. Mientras se aleja hacia la distancia, la tensión perdura solo unos segundos, antes de que todo termine en una violenta explosión. Los restos del vehículo estallan en llamas, consumiendo todo a su alrededor. Y con ello, la venganza de Max se ha consumado, pero a costa de su propia alma. En el centro de la historia se encuentra Mel Gibson en el papel de Max Rokatansky, un oficial entregado que trabaja para la patrulla de la Fuerza Principal, MFP, por sus siglas en inglés. En un mundo que pierde rápidamente su sentido del orden, Max comienza siendo alguien que todavía cree en la justicia y la disciplina. Es hábil, mantiene la calma bajo presión y goza del respeto de sus compañeros. Pero a medida que la violencia a su alrededor se intensifica y su vida personal se desmorona, Max experimenta una dolorosa transformación. El hombre que una vez representó la ley y el orden se desvanece lentamente, reemplazado por alguien endurecido, emocionalmente distante, en última instancia, impulsado por la venganza. Junto al figura Joanne Samuel como Jessie Rokatansky, la esposa de Max. Ella representa el último vestigio de normalidad y calidez en su vida, un recordatorio de aquello por lo que lucha para proteger. Jessie es cariñosa, fuerte y profundamente devota de su familia. Su presencia aporta una sensación de paz al, por lo demás, caótico mundo de Max, haciendo que lo que le sucede a ella y a su hijo resulte aún más trágico e impactante. A través de ella, vislumbramos la vida que Max podría haber tenido si el mundo a su alrededor no se estuviera desmoronando. En marcado contraste se sitúa Hugh Keays-Byrne en el papel de Toekuter, el despiadado e impredecible líder de la banda de motociclistas. No es un simple villano, es un símbolo de la anarquía que se extiende por toda la sociedad. Carismático de una manera peligrosa, Toekuter se nutre del caos y del miedo, liderando a su banda mediante una mezcla de manipulación y pura intimidación. Su presencia genera una tensión constante, y cada escena en la que aparece conlleva una sensación subyacente de amenaza, lo que lo convierte en un antagonista verdaderamente inquietante. Juntos, estos personajes conforman el núcleo emocional y psicológico de la película. Cada uno de ellos representa una faceta distinta de un mundo que está perdiendo su equilibrio con rapidez.
El mundo de M.A.D. Max se ve enriquecido aún más por un conjunto de personajes secundarios memorables, cada uno de los cuales aporta peso emocional y profundidad a la historia. Steve Bisley interpreta a Jim Gus Rhines, uno de los amigos más cercanos de Max y compañero oficial en la unidad de motocicletas de la MFP. Gus aporta una energía y una personalidad que contrastan con la naturaleza más contenida de Max. Es seguro de sí mismo, franco y ferozmente leal. Un hombre que disfruta de la emoción de la carretera, pero que sigue creyendo en hacer lo correcto. Su vínculo con Max resulta genuino, lo que convierte su trágico destino en uno de los momentos más emocionalmente devastadores de la película. A través de Gus, vislumbramos el lado humano de la MFP, la camaradería, el humor y el alto precio de vivir en un mundo tan violento. Por otro lado, encontramos a Tim Burns en el papel de Johnny DeVoy, un miembro joven e impresionable de la banda de Toy Cutter. A diferencia de los demás, Johnny no está totalmente endurecido. Hay momentos en los que su miedo y su vacilación revelan que no ha asimilado por completo la brutalidad que lo rodea. Sin embargo, su debilidad lo convierte en alguien fácil de manipular, especialmente por figuras más fuertes y despiadadas como Toy Cutter. Con el tiempo, se convierte en cómplice de actos atroces, demostrando con qué facilidad alguien puede ser arrastrado hacia la oscuridad cuando se encuentra rodeado de caos y presión. Su encuentro final con Max se erige como una de las partes más escalofriantes de la historia. Supervisando este orden en desmoronamiento se encuentra Roger Ward en el papel del capitán Fred Fifi McAfee, el oficial al mando de Max en la MFP. Fifi es un líder duro y pragmático que intenta mantener unida a su fuerza mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Comprende la realidad de su situación mejor que la mayoría, que el sistema está fallando y que sus oficiales están siendo llevados más allá de sus límites. A pesar de su rudo exterior, se percibe que se preocupa genuinamente por sus hombres, especialmente por Max, y que desea evitar que se quiebren por completo. Sus decisiones suelen reflejar el desesperado equilibrio entre mantener la autoridad y, simplemente, sobrevivir en un mundo sin ley. En conjunto, estos personajes no se limitan a servir de apoyo a la trama, sino que ponen de relieve las distintas facetas de una sociedad en colapso, haciendo que el viaje de Max resulte aún más trágico e inevitable. El mundo de M.A.D. Max está poblado por personajes de menor relevancia, pero igualmente memorables, que contribuyen a dar vida a su atmósfera cruda y caótica, incluso a través de breves apariciones. David Brax interpreta a Mud Goods, uno de los muchos miembros salvajes e impredecibles de la pandilla de Toy Cutter. Al igual que los demás, él representa el colapso total del orden social. Vive sin reglas, impulsado por el instinto y totalmente inmerso en la violencia que define su existencia. Aún sin desempeñar un papel central, su presencia contribuye a la identidad amenazante y caótica de la pandilla. David Cameron encarna al mecánico clandestino, una figura discreta pero importante que trabaja entre bastidores. Él es el responsable de construir el potente V8 Pursuit especial, el icónico automóvil negro que se convierte en una extensión del propio Max. Aunque no participa directamente en la acción, su trabajo simboliza los últimos vestigios de la artesanía especializada en un mundo en desmoronamiento, donde las máquinas no son meras herramientas, sino auténticos salvavidas. Por su parte, Robina Chaffee aparece como la cantante que actúa en el Sugartown Cabaret. Su breve papel añade una capa de contraste a la historia, ofreciendo un atisbo del entretenimiento y la vida nocturna que aún perduran a pesar del caos circundante. Es un recordatorio de que, incluso mientras la sociedad se desmorona, fragmentos de cultura y de vida cotidiana siguen sobreviviendo, aunque a menudo queden eclipsados por la creciente oscuridad del exterior. Estos personajes secundarios, pese a tener un tiempo limitado en pantalla, ayudan a pintar un cuadro más completo del mundo que habita Max. Un mundo impredecible, fragmentado y que, poco a poco, se escapa de todo control. Incluso desde un segundo plano, M.A.D. Max presenta personajes que, discretamente, profundizan el realismo de su universo. Cada uno de ellos aporta textura a una sociedad que se desmorona lentamente. Stephen Clark interpreta a Sarce, un oficial de la MFP y compañero de Scattel. Como parte de una fuerza policial que lucha por mantenerse a flote, él representa a los hombres comunes que intentan preservar el orden en un sistema que, a todas luces, está fallando. No se le retrata como un héroe de proporciones épicas,
sino más bien como uno de los muchos agentes que cumplen con su deber bajo condiciones cada vez más difíciles y peligrosas, lo cual refuerza la imagen de una MFP al límite de sus capacidades y sumamente vulnerable. Rick Evans interpreta al jefe de estación, un papel breve pero significativo que contribuye a dotar a la película de un tono realista y anclado en la realidad. Personajes como el suyo reflejan a la gente común que intenta seguir adelante con sus rutinas, incluso mientras el mundo a su alrededor se vuelve cada vez más inestable. Su presencia sirve como recordatorio de que no todos forman parte del caos, algunos simplemente intentan sobrevivir a él. Luego está Max Fairchild en el papel de Veno, el hijo adulto de Mai, un hombre de imponente físico que padece una discapacidad intelectual. A pesar de su tamaño, Veno es gentil y vulnerable, lo que contrasta marcadamente con las figuras violentas que dominan la historia. Su personaje añade una capa emocional al entorno de la granja, revelando un lado más apacible y humano de este mundo hostil. A través de él, la película subraya sutilmente la inocencia y la dependencia, cualidades que se encuentran cada vez más amenazadas en una sociedad donde la fuerza y la crueldad parecen prevalecer. En conjunto, es posible que estos personajes no sean los motores de la trama principal, pero contribuyen a construir un mundo más rico y verosímil, un mundo en el que cada individuo, por insignificante que sea su papel, refleja una pieza distinta de una sociedad en pleno colapso. La película continúa edificando su mundo crudo e inquietante a través de personajes que, incluso en breves apariciones, dejan una huella imborrable. Sheila Florence interpreta a Mayes Baisey, una anciana y fiel amiga de Max. Al residir en una granja remota, lejos del caos de las carreteras, ella representa uno de los últimos reductos de seguridad y humanidad que subsisten en este mundo fracturado. A pesar de su avanzada edad, Mai demuestra valentía y compasión, ofreciendo refugio a la familia de Max cuando estos ya no tienen a dónde ir. Su presencia aporta una fugaz sensación de calidez y protección, pero también pone de relieve cuán frágil es, en realidad, esa seguridad. Hunter Heap aparece en el papel de Laird, un hombre al volante de un Chevrolet que se convierte en una víctima desafortunada de la banda de Toekuter. Su encuentro con ellos es repentino y violento, lo que refuerza la sensación de peligro impredecible que acecha en cada carretera. Personajes como Laird ilustran cómo la gente común queda atrapada en el fuego cruzado de este mundo sin ley, a menudo sin posibilidad alguna de defenderse. Por último, encontramos a Vincent Hill en el papel de Crawford, de Nick Trider, Montazano, el desquiciado miembro de la banda cuyas acciones desencadenan el caos inicial de la película. Su huida temeraria y su comportamiento violento marcan la pauta desde el primer instante, revelando hasta qué punto se ha degradado la sociedad. Nick Trider no es un simple criminal. Encarna la inestabilidad pura, un hombre consumido por completo por la locura y la velocidad, lo que lo convierte en la introducción idónea al mundo que Max intenta mantener bajo control. En conjunto, estos personajes contribuyen a modelar el paisaje emocional y narrativo de M.A. de Max. Cada uno de ellos aporta su matiz a esa atmósfera de peligro, pérdida y humanidad menguante que define a la película. La película también incluye una serie de personajes secundarios que, de diferentes maneras, refuerzan la estructura y el caos de este mundo en desmoronamiento. Jonathan Hardy aparece como Labatouche, un comisario de policía de origen inglés que supervisa la MFP. Él representa la autoridad superior que aún intenta mantener el control, aunque su presencia también refleja cuán desconectados pueden estar los líderes de la brutal realidad sobre el terreno. A través de sus conversaciones con Fifi, queda claro que incluso aquellos en la cima son conscientes de que el sistema se está debilitando, sin embargo, luchan por encontrar soluciones reales. Brendan Head interpreta a Sprok Rokatansky, el hijo pequeño de Max y Jesse. Aunque no tiene diálogos, su presencia es profundamente importante. Simboliza la inocencia, la esperanza y el futuro que Max intenta proteger. Su trágico destino se convierte en el punto de quiebre emocional para Max, transformando su dolor en una ira incontrolable y empujándolo de lleno hacia el camino de la venganza. Luego está Paul Johnstone como Kundalini, uno de los miembros de la banda de Toekuter. Al igual que el resto de la banda, él prospera en el caos, pero su estilo de vida violento termina pasándole factura cuando pierde una mano durante uno de sus imprudentes enfrentamientos. Este momento sirve como recordatorio de que incluso aquellos que abrazan la brutalidad no son inmunes a sus consecuencias. La violencia en este mundo no perdona a nadie. Cada uno de estos personajes, sin importar cuán breve sea su papel,
Añade una nueva capa a la dura e implacable realidad de la película, mostrando tanto los frágiles vestigios de orden como la abrumadora expansión del caos. La película continúa dando cuerpo a su mundo con personajes que, incluso en papeles menores, ayudan a que el escenario se sienta vivido y real. Nick Latoris aparece como Gris Rat, un mecánico rudo y excéntrico que vive cerca de la playa. Él representa el tipo de superviviente que existe en los márgenes de la sociedad, ingenioso, un tanto desquiciado y completamente adaptado al entorno sin ley que lo rodea. Personajes como Gris Rat muestran cómo la gente ha aprendido a arreglárselas a su propia manera, al margen de cualquier sistema de orden. John Lee interpreta a Charlie, un oficial religioso de la MFP. A diferencia de muchos de sus colegas, Charlie se aferra a un sentido de fe, lo cual influye en la forma en que percibe el mundo y la violencia que lo rodea. Sus creencias aportan un interesante contraste a la decadencia moral que lo rodea, sugiriendo que, incluso en una sociedad en colapso, algunos individuos aún se aferran a los valores personales y a la espiritualidad. Junto a él se encuentra Steve Migichamp en el papel de Roop, el compañero de Charlie en la MFP. Roop representa el lado más sensato y práctico de la fuerza, alguien que simplemente cumple con su deber en medio de una inestabilidad creciente. Juntos, Charlie y Roop ponen de relieve la diversidad existente dentro de la unidad policial, mostrando cómo distintas personalidades afrontan una misma y cruda realidad. Puede que estos personajes no ocupen el centro de la trama, pero contribuyen a completar el retrato de un mundo fracturado, un mundo donde la supervivencia, las convicciones y la capacidad de adaptación adoptan formas muy diversas. La película termina de perfilar su intenso y caótico universo con la incorporación de algunos personajes adicionales que, a pesar de contar con un tiempo limitado en pantalla, dejan una huella imborrable. George Novak interpreta a Skatel, un agente de la MFP y compañero de Sarce. Al igual que muchos otros miembros de la fuerza, Skatel encarna la lucha cotidiana por mantener el orden en un mundo que se descontrola a pasos agigantados. No se le presenta como un héroe ni como una figura extraordinaria, sino como uno más de los muchos agentes que intentan sobrevivir a la presión y al peligro inherentes a su oficio. En marcado contraste se sitúa Geoff Perry en el papel de Babe Zanetti, el despiadado segundo al mando de Toekuter. Frío, calculador y ferozmente leal a su líder, Babe es uno de los miembros más peligrosos de la banda. A diferencia de las figuras más caóticas que lo rodean, él actúa con una precisión y un autocontrol que lo vuelven aún más intimidante. Sus enfrentamientos con Max figuran entre los más brutales de la película, y su sola presencia refuerza la amenaza letal que representa la banda. Por último, Lulu Pincus interpreta a la chica de Nick Trider, la compañera de ese inestable miembro de la banda que desencadena el caos inicial de la película. Ella lo acompaña en su temeraria huida a toda velocidad, contribuyendo a acentuar esa sensación de desenfreno salvaje y peligro que define el estilo de vida de la banda. Su destino, estrechamente ligado al de Nick Trider, marca la pauta desde el principio, demostrando que, en este mundo, la velocidad, la violencia y la locura suelen conducir a un final abrasador. En conjunto, estos personajes ayudan a completar el universo de M.A.D. Max. Un mundo repleto de tensión y peligro, poblado por individuos forjados por el colapso de la sociedad. La película incluye, asimismo, una serie de personajes secundarios, de menor peso argumental, pero de gran impacto, que contribuyen a intensificar la sensación de realismo y peligro en este mundo desquebrajado. Kim Soo-jiban aparece como la chica del Chevy, quien, junto con Lai, se convierte en víctima de la banda de Toekuter. Su breve aparición resulta intensa e inquietante, destacando cómo personas inocentes se ven repentinamente atrapadas en actos de violencia sin previo aviso. Momentos como estos refuerzan la amenaza constante que se cierne sobre cada carretera y cada viajero. Amanda Muggleton interpreta a la novia de un motociclista, una de las mujeres asociadas a la banda. Su presencia refleja el estilo de vida caótico y anárquico que rodea al grupo de Toekuter, un entorno donde la lealtad, el miedo y la supervivencia a menudo se confunden. Aunque no es un personaje central en la trama, contribuye a crear esa atmósfera general de imprevisibilidad y decadencia moral. Luego está Lisa Aldenoven en el papel de una enfermera, a quien vemos en las escenas del hospital. Ella representa los últimos engranajes funcionales de un sistema que intenta mantenerse en pie, personal médico que cumple con su deber aun cuando se ve desbordado por las consecuencias de una violencia en aumento.
A través de personajes como el suyo, la película muestra que algunas instituciones todavía siguen en pie, aunque sea a duras penas. Por último, Karen Moregold aparece como una operadora de radio, un papel sin acreditar pero fundamental para construir la tensión de la película. Su voz a través de la radio conecta a los agentes, transmite información urgente y añade una sensación de premura a los acontecimientos que se desarrollan. Aunque apenas se la ve en pantalla, su personaje nos recuerda la frágil red que todavía intenta mantener intacto el orden. En conjunto, estos personajes, por muy breves que sean sus apariciones, contribuyen a conformar el mundo complejo y envolvente de M.A.D. Max, donde cada individuo refleja un aspecto diferente de una sociedad al borde del colapso. Antes de convertirse en cineasta, George Miller llevó una vida muy distinta, la de médico en Sydney. Trabajó en la sala de urgencias de un hospital, donde estuvo expuesto constantemente a lesiones graves y muertes repentinas, muchas de ellas provocadas por accidentes de tráfico. Día tras día, fue testigo de las brutales consecuencias de los choques a alta velocidad, ese tipo de trauma crudo y real que, más tarde, daría forma a la violencia intensa y realista que se observa en M.A.D. Max. Estas experiencias no se limitaron únicamente a su vida profesional. Al haberse criado en la zona rural de Queensland, Miller ya había comprobado lo peligrosas que podían llegar a ser las carreteras. Los accidentes automovilísticos no eran algo inusual, sino una dura realidad de la vida cotidiana. Trágicamente, durante su adolescencia perdió al menos a 3 amigos a causa de este tipo de accidentes. Esas pérdidas personales dejaron una profunda huella en él, reforzando lo frágil que puede ser la vida cuando la velocidad, el riesgo y el error humano colisionan. Todo esto, su paso por la medicina de urgencias, los traumas que presenció y el dolor personal que experimentó, se vertió directamente en el mundo que creó en M.A.D. Max. Los violentos choques de la película, su sensación de imprevisibilidad y el peligro siempre presente en las carreteras no parecen exagerados, se sienten reales, porque, en muchos sentidos, se inspiran en experiencias de la vida real. Durante su etapa como médico residente en Sydney, George Miller tuvo un encuentro casual que, a la postre, cambiaría el rumbo de su vida. En 1971, en un curso de cine de verano, conoció a Byron Kennedy, un entusiasta cineasta aficionado con quien compartía la pasión por la narración. Ambos conectaron rápidamente, forjando un vínculo basado en sus ambiciones creativas, a pesar de provenir de entornos muy diferentes. Para cuando James M. C. Causland se unió oficialmente al proyecto, la idea central de M.A.D. Max ya había sido perfilada por George Miller. Lo que M. C. Causland recibió no fue un guión completo ni un plan detallado, sino apenas un sencillo esquema de una sola página. A partir de ese modesto punto de partida, la historia entera comenzó a tomar forma. M. C. Causland abordó la tarea con dedicación, a pesar de no contar con experiencia previa en la escritura de guiones. Solía pasar las noches escribiendo, por lo general, desde alrededor de las 7 de la tarde hasta la medianoche, construyendo escenas poco a poco y dando forma a la narrativa. Luego, a la mañana siguiente, bien temprano, alrededor de las 6 de la mañana, llegaba Miller. Ambos se sentaban juntos para revisar el trabajo, debatir ideas y pulir lo que se había escrito. Esta rutina diaria estableció un ritmo constante que permitió al guión evolucionar gracias a una colaboración ininterrumpida. Lo que hace que este proceso resulte aún más interesante es que M. C. Causland no se preparó para el trabajo de ninguna manera convencional. No estudió técnicas de guión ni siguió pautas formales. En cambio, su aprendizaje provino de la experiencia y la observación. Junto a Miller, acudía con frecuencia al cine para ver películas y analizarlas en conjunto. Se centraban especialmente en géneros como el western, las road movies y el cine de acción, estudiando la estructura de estas historias, la forma en que se construía la tensión y el modo en que los personajes avanzaban impulsados por el conflicto y el movimiento. A través de estas conversaciones y proyecciones compartidas, M. C. Causland desarrolló gradualmente un instinto para la narración. En lugar de apoyarse en reglas preestablecidas, absorbió el ritmo y la fluidez del propio lenguaje cinematográfico. Este enfoque poco convencional terminó moldeando a M.A.D. Max hasta convertirla en una obra única, una película con una narrativa sencilla en su núcleo, pero impulsada por un fuerte dinamismo, una narración visual contundente y una energía visceral.
A medida que el guión de M.A.D. Max iba tomando cuerpo, James M. C. Causland y George Miller asumieron de manera natural roles creativos diferenciados. M. C. Causland se centró principalmente en la escritura de los diálogos, dotar de voz a los personajes, definir su forma de hablar y aportarles personalidad a través de sus palabras. Por su parte, Miller se concentró en la visión de conjunto, guiando el flujo narrativo y la puesta en escena visual. Reflexionaba profundamente sobre cómo se desarrollaría cada momento en la pantalla, el ritmo, el movimiento y el impacto de cada escena. Esta colaboración dio lugar a uno de los rasgos más singulares de la película, sus diálogos tan impactantes como, a menudo, intensos. Los villanos, en particular, se expresan de una manera que resulta exagerada, casi teatral, rebosante de una energía maníaca e impredecible. Personajes como el desquiciado Nick Trider, en la secuencia inicial, no se limitan a hablar, despotrican, gritan y se manifiestan de un modo caótico, casi poético. Este estilo distintivo, que acabaría definiendo a muchos de los antagonistas de la franquicia, surgió en gran medida de la escritura de M. C. Causland, aunque fue moldeado y guiado por la visión de Miller sobre la impresión que estos personajes debían causar en la pantalla. Sin embargo, la historia en sí misma no nació únicamente de la imaginación, sino que estuvo fuertemente influenciada por acontecimientos del mundo real. M. C. Causland se inspiró en sus propias observaciones durante la crisis del petróleo de 1973 y en particular en el modo en que ésta afectó a la gente común en Australia. Advirtió cómo algo tan sencillo como la escasez de combustible podía desatar rápidamente la desesperación y la agresividad en individuos que, por lo demás, eran personas corrientes. Más tarde reflexionó sobre ello, recordando cómo la falta de gasolina provocó largas colas en las estaciones de servicio, lugares donde la tensión se palpaba en el ambiente. La gente se volvía ferozmente protectora de su puesto en la fila, y cualquiera que intentara colarse se arriesgaba a sufrir reacciones inmediatas, en ocasiones violentas. Estos episodios revelaron algo más profundo sobre el comportamiento humano, la rapidez con la que la civilidad puede desmoronarse cuando los recursos esenciales se ven amenazados. Esta observación se convirtió en una de las ideas fundamentales de M.A.D. Max. M. C. Causland y Miller construyeron el guión en torno a la convicción de que las personas llegarían a extremos insospechados con tal de mantener sus vehículos en funcionamiento, concibiendo la movilidad como un elemento casi indispensable para la supervivencia. Al mismo tiempo, exploraron la noción de que la sociedad, e incluso naciones enteras, podría ignorar la necesidad de buscar soluciones alternativas hasta que ya fuera demasiado tarde. De este modo, el mundo distópico de la película no resulta del todo ficticio, se percibe como una extensión natural de miedos y conductas reales, llevados tan solo un paso más allá. Ese anclaje en la realidad es lo que confiere a M.A.D. Max su perdurabilidad, haciendo que su caos resulte inquietantemente verosímil. Cuando M.A.D. Max entró en la fase de casting, George Miller consideró brevemente la posibilidad de contratar a un actor estadounidense para interpretar el papel principal. Su razonamiento era práctico. Contar con un nombre estadounidense reconocible podría ayudar a que la película llegara a un público internacional más amplio. Para explorar esta idea, incluso viajó a Los Ángeles, el corazón de la industria cinematográfica. Pero la realidad no tardó en imponerse. Con un presupuesto tan limitado, contratar a un actor estadounidense de renombre habría consumido una enorme parte de los recursos de la película. Miller se dio cuenta de que gastar la mayor parte del dinero en un solo nombre dejaría muy poco para todo lo demás, especialmente para las secuencias de acción, los vehículos y las acrobacias que resultaban esenciales para la visión de la película. Al final, tomó una decisión determinante. En lugar de perseguir el poder de las estrellas, se centraría en la autenticidad. Esto condujo a la decisión deliberada de contratar a actores menos conocidos. Al hacerlo, los personajes resultarían más reales, sin que el público los asociara con papeles anteriores o con imágenes de celebridades. Esto otorgó a la película una cualidad cruda y realista, algo que terminó convirtiéndose en una de sus fortalezas distintivas. Curiosamente, la primera opción de Miller para el papel de Max no fue Mel Gibson, sino un actor de origen irlandés llamado James Healy. En aquel entonces, Healy trabajaba en un matadero de Melbourne y buscaba una oportunidad decisiva para abrirse camino en la actuación. Sin embargo, al leer el guión, no quedó impresionado. Los diálogos le parecieron demasiado escasos y sobrios para su gusto,
carecían del tipo de frases expresivas que él esperaba encontrar en un papel protagonista. Debido a ello, Healy rechazó el papel, sin saber que la naturaleza silenciosa y contenida del personaje se convertiría más tarde en uno de los elementos más icónicos de Max Rokatansky. Esa decisión terminó abriéndole la puerta a otra persona y cambió el curso de la historia del cine. Cuando llegó el momento de encontrar al actor idóneo para el papel de Max, la búsqueda tomó un rumbo más realista y poco convencional. El director de casting Mish Matthews se puso en contacto con una promoción de recién graduados del Instituto Nacional de Arte Dramático, solicitando específicamente jóvenes enérgicos y con carácter que pudieran aportar vitalidad y presencia a la pantalla. El objetivo no era hallar estrellas consagradas, sino rostros nuevos que resultaran auténticos dentro del mundo hostil que retrataba la película. Entre quienes acudieron a la audición se encontraba Mel Gibson, un actor nacido en Estados Unidos que, por aquel entonces, era todavía relativamente desconocido. Desde el instante en que interpretó su escena, hubo algo en el que destacó: su intensidad, su carisma natural y su capacidad para transmitir emociones, incluso con un diálogo mínimo, causaron una profunda impresión tanto en Matthews como en George Miller. No tardaron en darse cuenta de que él era la elección acertada. Finalmente, Gibson fue seleccionado para encarnar a Max, una decisión que impulsaría su carrera y definiría al personaje para las generaciones venideras. Con el paso del tiempo, comenzó a circular una historia popular en torno a su audición. Se decía que había acudido con el rostro magullado y maltrecho tras haberse visto envuelto en una pelea, circunstancia que, de algún modo, le habría ayudado a conseguir el papel. Es un relato dramático y muy acorde con el espíritu de una película como M de Max, pero, en realidad, carece de veracidad. Tanto Matthews como Miller desmintieron posteriormente dicha historia, confirmando que la elección de Gibson no tuvo nada que ver con ninguna supuesta lesión. En definitiva, no fue ningún truco ni ninguna casualidad lo que le valió el papel, sino su propia interpretación. Incluso en aquella etapa tan temprana de su carrera, Gibson aportó una intensidad contenida que encajaba a la perfección con el personaje, contribuyendo así a forjar la figura icónica en la que Max acabaría convirtiéndose. Durante el proceso de selección, Mel Gibson no fue el único rostro conocido que se dejó ver por la sala. Su gran amigo y compañero de estudios, Steve Bisley, con quien ya había trabajado en la película Summer City de 1976, también fue incorporado al proyecto. Su amistad en la vida real se trasladó de manera natural a la pantalla, lo que convirtió a Bisley en la elección ideal para interpretar a Jim Gus Rhines, el leal compañero de Max. La química entre ambos actores dotó de autenticidad a su relación, haciendo que su vínculo resultara genuino, en última instancia, logrando que el trágico destino de Gus tuviera un impacto emocional aún mayor. Otro nombre que suele mencionarse en relación con el proceso de casting es el de Judy Davis, quien también fue compañera de estudios tanto de Gibson como de Bisley. Con el paso del tiempo, circularon historias que sugerían que ella había hecho una audición para un papel en M de Max, pero que no había sido seleccionada. Sin embargo, George Miller aclaró más tarde que, en realidad, ese no fue el caso. Según él, Davis simplemente se encontraba presente en el estudio de Mish Matthews, acompañando a Gibson y Bisley, en lugar de estar audicionando ella misma. Este episodio pone de relieve hasta qué punto gran parte del elenco de la película provenía de un grupo muy unido de actores emergentes, muchos de los cuales apenas estaban dando sus primeros pasos en la profesión. Esa sensación de familiaridad y de trasfondo compartido contribuyó a dotar a M de Max de un aire natural y verosímil, un factor que desempeñó un papel fundamental para que sus personajes resultaran tan creíbles. Para lograr que el mundo de M de Max se percibiera como algo lo más real y peligroso posible, la producción no recurrió en gran medida a extras profesionales. En su lugar, muchos de los miembros de las bandas de motociclistas que aparecen en pantalla eran, en realidad, integrantes de clubes de motociclistas australianos. No se trataba de actores fingiendo ser forajidos, sino de personas que ya vivían ese estilo de vida, lo cual confirió a la película una autenticidad difícil de replicar. Debido al presupuesto extremadamente limitado de la película, la producción no podía permitirse el lujo de transportar las motocicletas y a sus pilotos mediante métodos costosos. Así pues,
En una decisión que refleja a la perfección el enfoque crudo y sin artificios del filme, estos motociclistas recorrieron realmente el trayecto desde Sydney hasta las locaciones de rodaje situadas en los alrededores de Melbourne a bordo de sus propias motos. Fue un viaje largo y arduo, pero contribuyó a acentuar el realismo descarnado que define a la película. Asimismo, existía una interesante conexión con una película australiana anterior. 3 miembros clave del reparto, Hugh Keays-Byrne, Roger Ward y Vincent Hill, habían aparecido previamente en Stone, una película de motociclistas estrenada en 1974. Dicho filme, centrado en las bandas de motociclistas y su cultura, suele considerarse una fuente de inspiración para George Miller durante la etapa de desarrollo de MAD Max. Esta coincidencia contribuyó a aportar al proyecto una sensación de continuidad y experiencia. Los actores ya comprendían el tono y la energía que exigían tales papeles, y, al combinarse con la presencia de motociclistas reales en el set, este factor dotó a MAD Max de un carácter auténtico, casi documental, que hizo que su caótico universo resultara aún más verosímil. Uno de los elementos más reconocibles de MAD Max es el interceptor amarillo de Max, un automóvil que refleja a la perfección tanto su papel como oficial de la patrulla de carreteras como la energía cruda y mecánica del mundo de la película. El vehículo utilizado para esta versión del Interceptor fue un sedán Ford Falcon XB, fabricado originalmente en 1974. Antes de aparecer en la película, el coche había servido, de hecho, como un vehículo policial real en Victoria, lo cual añadió una capa extra de autenticidad a su presencia en la pantalla. No fue simplemente modificado para parecer un coche patrulla, ya había vivido esa vida. Bajo el capó, estaba impulsado por un motor V8 Cleveland de 351 pulgadas cúbicas, lo que le confería el tipo de velocidad y potencia necesarias para las persecuciones de alta intensidad que definen la película. A diferencia del posterior Pursuit especial negro, que resulta casi mítico, el Interceptor amarillo representa a Max en su fase inicial, todavía formando parte del sistema, todavía intentando hacer cumplir la ley. Es rápido, potente y práctico, pero aún no se ha transformado en el oscuro símbolo de venganza que surgiría más adelante. Aún así, el coche desempeña un papel crucial en el establecimiento de la identidad de la película, demostrando que los vehículos en MAD Max son algo más que simples medios de transporte, son extensiones de los propios personajes, reflejando su propósito, su mentalidad y el mundo que habitan. La flota de vehículos policiales de la película sigue reflejando tanto realismo como ingenio, y cada coche posee su propia identidad y propósito dentro de la historia. El Big Bape, conducido por Rob y Charlie, era otro sedán Ford Falcon XB muy similar al Interceptor de Max. Este también había servido previamente como un auténtico coche policial en Victoria, lo que contribuía a la autenticidad fundamentada de la película. Sin embargo, a diferencia de la máquina más potente de Max, el Big Bape estaba equipado con un motor V8 ligeramente más pequeño, de 302 pulgadas cúbicas. Esto lo hacía un poco menos agresivo en su rendimiento, aunque seguía siendo más que capaz para las persecuciones a alta velocidad a las que se enfrentaba habitualmente la MFP. Representa el vehículo de trabajo estándar de la fuerza, práctico, fiable y construido para el servicio. Luego está el Marchare, conducido por Sarce Scattel, que aporta un tipo de carácter diferente a la alineación. Este vehículo era un sedán Ford Falcon XA, propulsado por un motor de 6 cilindros en línea en lugar de un V8. Antes de su transformación para la película, tuvo una vida completamente distinta, la de un taxi de Melbourne. Ese detalle añade una sutil capa narrativa, al mostrar cómo los vehículos cotidianos son reutilizados en un mundo donde los recursos son limitados y nada se desperdicia. En comparación con el Interceptor o el Big Bape, el Marchare se percibe menos potente y más desgastado, lo cual refleja la naturaleza sobreexigida y con escasos recursos de la propia MFP. Sin embargo, al igual que todos los vehículos en MAD Max, sigue desempeñando un papel crucial en la configuración de la atmósfera cruda y verosímil de la película. En conjunto, estos automóviles no sirven únicamente como utilería, ayudan a definir el mundo, exhibiendo una mezcla de funcionalidad del pasado y desesperación del presente, donde incluso las máquinas portan consigo la historia de una sociedad que se desmorona lentamente. El vehículo más icónico de MAD Max es, sin duda, el Pursuit especial negro de Max, una máquina que trasciende la mera condición de automóvil para convertirse en un símbolo de su transformación.
Este vehículo legendario se basó en un Ford XB Falcon GT 351, un modelo de techo rígido de edición limitada fabricado en Australia entre finales de 1973 y 1976. Incluso antes de las modificaciones realizadas para su aparición en pantalla, ya era un automóvil potente y codiciado, reconocido por su rendimiento y su estilo agresivo. Para la película, el vehículo fue objeto de una profunda personalización con el fin de dotarlo de una apariencia más intimidante y futurista. Gran parte de este trabajo fue realizado por Murray Smith, Peter Arcadipane y Ray Beckerley, quienes contribuyeron a transformar el vehículo en algo verdaderamente inolvidable. Uno de los cambios más impactantes fue la incorporación del frontal estilo Concorde, un diseño audaz y aerodinámico que confirió al automóvil un aspecto singular, casi de otro mundo. Curiosamente, este diseño frontal había sido creado originalmente por Peter Arcadipane en Ford Australia como pieza de exhibición, concebida para demostrar las posibilidades de diseño estético más que para servir como característica de serie. Otra característica distintiva del Pursuit especial es el gran supercargador que sobresale a través del capó. Este elemento confiere al automóvil una apariencia agresiva y de alto rendimiento, haciéndolo lucir como una bestia apenas contenida bajo el cofre. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia, este supercargador era en realidad inoperativo. Se trataba de una mera incorporación estética diseñada para realzar el impacto visual del vehículo en la pantalla. En aquel entonces, el frontal estilo Concorde era todavía un concepto relativamente novedoso. No obstante, después de que MAD Max lo exhibiera de manera tan memorable, ganó popularidad rápidamente. Con el tiempo, se puso a disposición del público general. La película no solo dio origen a un automóvil cinematográfico icónico, sino que también influyó en la cultura automovilística del mundo real. Una vez finalizado el rodaje de MAD Max, el destino del Pursuit especial negro dio un giro inesperado. A pesar de su aspecto, ya entonces icónico, el coche no atrajo de inmediato a ningún comprador cuando se puso a la venta. Ante la falta de interés, acabó siendo entregado a uno de los hombres que participaron en su creación, Murray Smith, quien lo conservó en su poder durante algún tiempo. Más tarde, cuando George Miller comenzó a trabajar en la secuela, MAD Max 2*, el coche volvió a entrar en acción. Apareció una vez más en la pantalla, consolidando su legado como uno de los vehículos más reconocibles de la historia del cine. Sin embargo, incluso después de su segunda aparición, el coche seguía sin encontrar comprador. Sin un propósito claro, terminó abandonado en un desguace de Adelaida, un destino sorprendente y algo triste para una máquina tan emblemática. Afortunadamente, su historia no terminó ahí. Posteriormente, el coche fue descubierto y adquirido por Bob Forsenko, quien supo ver su valor y asumió la tarea de restaurarlo. Gracias a un minucioso trabajo, el Pursuit especial volvió a la vida, conservando su diseño único y su historia cinematográfica. Tras la restauración, Forsenko lo vendió al Cars of the Stars Motor Museum, donde pasó a formar parte de una colección dedicada a celebrar los vehículos más famosos del cine y la televisión. Cuando dicho museo cerró sus puertas, el coche fue trasladado una vez más, en esta ocasión, al otro lado del Atlántico, hasta el DC Museum. Allí se integró en una colección más amplia, donde continúa exhibiéndose como una auténtica pieza de la historia del cine. Desde su condición de vehículo ignorado y casi olvidado en un desguace hasta convertirse en un icono preservado en colecciones internacionales, la trayectoria del Pursuit especial refleja el propio legado de MAD Max, un comienzo modesto, la superación de la incertidumbre, finalmente, la consecución de la leyenda. Otro vehículo destacado en MAD Max es el que conduce Nick Trider durante la explosiva persecución inicial de la película. Este coche, presentado también como un Pursuit especial, estaba basado en realidad en un Holden HQ Monaro Coupe, un potente muscle car australiano, célebre por sus prestaciones y su audaz diseño. Al igual que muchos de los vehículos que aparecen en la película, fue modificado para potenciar su velocidad y su presencia en la carretera, adaptándolo así a la intensa secuencia de persecución a alta velocidad. No obstante, lo que realmente distingue a este coche es su aspecto deliberadamente deteriorado. Los cineastas lo modificaron intencionadamente para que luciera maltrecho y desgastado, como si ya hubiera sobrevivido a múltiples choques. Esta elección de diseño no fue meramente un recurso estético, contribuyó a narrar una historia.
El aspecto rudo y deteriorado del vehículo refleja el mundo caótico y anárquico de M.A.D. Max, donde los automóviles son llevados constantemente al límite y rara vez se mantienen impecables. Asimismo, refleja la naturaleza inestable e imprudente del propio Nick Trider, un personaje que conduce sin reparar en la seguridad ni en las consecuencias. En muchos sentidos, el automóvil se convierte en una extensión de su personalidad, veloz, peligroso y ya al borde de la destrucción desde el mismo instante en que aparece en pantalla. Uno de los vehículos civiles visualmente más impactantes en M.A.D. Max es el automóvil conducido por la joven pareja que termina siendo víctima de la banda de Toy Couture. Este vehículo es un sedán Chevrolet Bel Air, pero no aparece en su forma clásica original. Para la película, fue modificado exhaustivamente para asemejarse a un hot rod, otorgándole una apariencia audaz y rebelde que encaja a la perfección dentro del caótico mundo de la historia. Presenta falsas tomas de inyección de combustible que se alzan desde el motor, neumáticos anchos y sobredimensionados para una postura más agresiva, y una vívida pintura de color rojo fuego que lo hace destacar de inmediato en la pantalla. A primera vista, el coche parece casi vivo y expresivo, rebosante de personalidad y libertad. Pero esa sensación de individualidad se desmorona rápidamente. Cuando la banda de motociclistas pone a la pareja en su mira, el coche se convierte en parte de la violencia. Primero es vandalizado, finalmente destruido. Su llamativo diseño hace que su caída resulte aún más notoria, transformándolo en un símbolo de cómo ni siquiera los elementos más vibrantes de este mundo están a salvo de la creciente brutalidad. En cierto modo, el coche refleja el destino de sus dueños, tomados por sorpresa, abrumados y, en última instancia, consumidos por la anarquía que define las carreteras en M.A.D. Max. Las motocicletas desempeñan un papel fundamental en la construcción de la identidad de M.A.D. Max, especialmente en lo que respecta a la presencia y la amenaza que representa la banda de Toy Couture. Un total de 14 de las motos que se ven en la película eran unidades Kawasaki KZ1000, las cuales fueron suministradas generosamente por un concesionario local de Kawasaki. No se trataba de simples motos estándar puestas en escena, sino que fueron modificadas minuciosamente para armonizar con el tono crudo y distópico del filme. Todas estas motocicletas fueron modificadas visualmente por una empresa con sede en Melbourne llamada La Parisienne. Su trabajo otorgó a cada moto una apariencia ruda y distintiva que encajaba a la perfección en el caótico mundo que se retrataba. Una de estas motos modificadas se utilizó como la motocicleta oficial de la MFP, Fuerza de Patrulla Principal, pilotada por Goose, confiriéndole una apariencia ligeramente más estructurada y funcional en comparación con las demás. El resto de las motos fueron transformadas en las máquinas salvajes y agresivas que montaban los miembros de la banda de Toy Couture. Muchos de estos pilotos no eran actores, sino miembros reales de un club de motociclistas de Victoria conocido como los Vigilantes. Su participación añadió una capa adicional de autenticidad, ya que aportaron su estilo de conducción natural y su presencia genuina a la película. El contraste entre la moto de Goose y las motocicletas de la pandilla refleja sutilmente el conflicto más amplio de la historia, el orden frente al caos. Si bien ambos bandos utilizan máquinas similares, su presentación y su comportamiento en la carretera no podrían ser más diferentes, lo que refuerza el tema central de la película, una sociedad al borde del abismo. Incluso los vehículos más pequeños y aparentemente ordinarios de M.A.D. Max tienen sus propias historias detrás de cámaras. La pequeña furgoneta azul que resulta destruida tras ser embestida por el Big Bape es una Mazda Bongo. Curiosamente, una furgoneta similar pertenecía en realidad al propio George Miller, lo que dio origen a la creencia, muy extendida durante mucho tiempo, de que su vehículo personal había sido utilizado y destruido en la película. Pero eso no fue lo que sucedió en realidad. Para la escena de riesgo, el equipo de producción utilizó una Bongo completamente distinta. Esta se encontraba en muy mal estado, carecía de motor y había sido rescatada de un desguace. Fue repintada rápidamente para que su aspecto coincidiera con el de la original, lo que permitió a los cineastas destruirla de forma segura sin sacrificar un vehículo que aún fuera utilizable. Es un excelente ejemplo de cómo el equipo técnico trabajó con creatividad y, a pesar de contar con un presupuesto limitado, para lograr secuencias de acción convincentes en la pantalla. Existe también un detalle ingenioso que contribuye al realismo de la escena. Los botes de pintura que se ven sobre el techo de la furgoneta no contenían pintura de verdad. En su lugar, estaban llenos de leche.
Esto facilitó enormemente las tareas de limpieza tras la escena de riesgo, al tiempo que generaba el mismo efecto visual cuando la furgoneta recibía el impacto y su contenido se derramaba. Para cuando concluyó el rodaje, la producción había destruido un total de 14 vehículos a lo largo de las diversas secuencias de persecuciones y choques. Para tratarse de una película de bajo presupuesto, es una cifra extraordinaria que pone de relieve el gran énfasis que se puso en la acción práctica. Estos choques y acrobacias reales constituyen una parte fundamental de lo que confiere a M.D. Max su energía cruda y visceral, haciendo que cada colisión se perciba como algo intenso, impredecible y auténtico. La producción de M.D. Max no transcurrió exactamente según lo planeado y, al igual que muchas películas de bajo presupuesto, se enfrentó a desafíos inesperados a lo largo del camino. Inicialmente, el calendario de rodaje se estableció para 10 semanas, 6 semanas dedicadas a la filmación principal, primera unidad, y otras 4 semanas centradas en las secuencias más complejas de acrobacias y persecuciones. Todo parecía estructurado y listo, pero muy al principio del rodaje, las cosas dieron un giro repentino. Apenas 4 días después de que comenzara la filmación, un accidente interrumpió toda la producción. Rosie Bailey, quien originalmente había sido elegida para interpretar a la esposa de Max, resultó herida en un accidente de motocicleta en la vida real. El incidente obligó a los realizadores a detener la producción por completo. Sin más opción que seguir adelante, el equipo la reemplazó con Joanne Samuel, quien asumió el papel de Jessie Rokatansky. Este cambio provocó un retraso de unas 2 semanas, añadiendo presión a un calendario ya de por sí ajustado. A pesar de estos contratiempos, el equipo siguió adelante con determinación. El rodaje principal tuvo lugar finalmente a lo largo de 6 semanas, durante noviembre y diciembre de 1977. Dada la gran dependencia de la película en la acción, esto fue solo una parte del proceso. El trabajo adicional de la segunda unidad, centrado principalmente en acrobacias, secuencias de conducción y tomas de acción, continuó durante otras 6 semanas. Incluso después de eso, los realizadores no habían terminado del todo. El equipo se reagrupó en mayo de 1978 para 2 semanas extra de rodaje. Durante este tiempo, capturaron más material de la segunda unidad e incluso recrearon ciertas acrobacias para mejorar su impacto y claridad en la pantalla. Al final, lo que comenzó como un calendario estrictamente planificado se convirtió en un proceso más extenso y exigente. Pero esta persistencia dio sus frutos. El tiempo y el esfuerzo adicionales ayudaron a perfeccionar la acción y el ritmo de la película, contribuyendo al estilo crudo y de alta intensidad que más tarde definiría a M.D. Max y la distinguiría de otras películas de su época. Al recordar la realización de M.D. Max, George Miller describió todo el proceso como nada menos que cine de guerrilla. La producción operaba con muy pocos recursos. A menudo tenía que recurrir a la improvisación simplemente para sacar el trabajo adelante. En muchos casos, el equipo simplemente cerraba carreteras por su cuenta, sin permisos oficiales de rodaje, y filmaba rápidamente sus escenas antes de marcharse. La comunicación en el set era igual de poco convencional. Evitaron el uso de walkie-talkies debido a que las frecuencias interferían con los canales de radio reales de la policía, lo cual podría haber provocado una grave confusión. En su lugar, la coordinación se gestionó de manera más directa e informal. Una vez finalizado el rodaje, Miller y Byron Kennedy incluso recorrían ellos mismos las carreteras, retirando cualquier escombro o rastro de la filmación para evitar llamar la atención. Sin embargo, con el paso del tiempo, ocurrió algo inesperado. La policía de Victoria tuvo conocimiento de la producción, en lugar de clausurarla, optó por brindarle su apoyo. Con el tiempo, comenzaron a asistir al equipo cerrando oficialmente las carreteras e incluso escoltando a los vehículos durante las escenas de persecución a alta velocidad. Lo que comenzó como un rodaje arriesgado y de estilo underground fue ganando gradualmente un nivel de cooperación que hizo que las secuencias de acción resultaran más seguras y manejables. El ajustado presupuesto de la película también obligó a realizar concesiones creativas en otros aspectos. Por ejemplo, la mayoría de los uniformes policiales que se ven en pantalla no estaban confeccionados en cuero auténtico, como cabría esperar. En su lugar, se fabricaron con vinilo para reducir costos. Solo se confeccionó un único uniforme de cuero genuino, reservado específicamente para las escenas de riesgo más exigentes en las que participaban Steve Beasley y Mel Gibson.
Otro detalle llamativo es la frecuencia con la que los propios actores se ponían al volante. En varias escenas clave, intérpretes como Hugh Keays-Byrne, junto con algunos de los miembros de la banda e incluso el propio Gibson, condujeron los vehículos durante el rodaje. Esto se hizo para garantizar la autenticidad en aquellos planos en los que sus rostros debían ser visibles, reduciendo así la necesidad de recurrir a dobles de acción. Todas estas decisiones, ya fueran motivadas por la necesidad o por la creatividad, dotaron a M.A.D. Max de esa energía cruda y sin filtros que la caracteriza. Los riesgos, la improvisación y la implicación directa de todos los presentes en el set contribuyeron a crear una película que se percibe como algo inmediato y real, como si hubiera sido capturada en medio del caos en lugar de haber sido cuidadosamente puesta en escena. El rodaje de M.A.D. Max hizo un uso intensivo de localizaciones reales, especialmente en Melbourne y sus alrededores, lo cual contribuyó a dotar a la película de esa atmósfera cruda y realista. En lugar de depender de decorados construidos en estudio, el equipo de producción transformó lugares cotidianos en el telón de fondo de una sociedad en pleno colapso. Muchas de las secuencias de persecución a alta velocidad se filmaron cerca del pequeño pueblo de Little River, situado al noreste de Geelong. Las carreteras despejadas y el entorno desolado de esta zona resultaron perfectos para generar esa sensación de aislamiento y peligro tan característica de la película, logrando que cada persecución se percibiera como algo intenso e impredecible. Las escenas iniciales, en las que la banda de Toy Cutter siembra el caos en un pueblo, se rodaron en la calle principal de Clunes. Lo más destacable es que gran parte del paisaje urbano de esta calle ha permanecido prácticamente inalterado con el paso de los años, lo que significa que la localización conserva una gran similitud con su aspecto en la película. Esto añade un singular sentido de la historia para los seguidores que visitan la zona en la actualidad. Otras localizaciones específicas también desempeñaron papeles fundamentales en momentos memorables. El búnker donde se ve a Rob sentado, el tramo de carretera por el que Gus realiza su fatídico trayecto y la verja por la que el Big Bape se desliza de forma dramática fueron filmados en Point Wilson. Estas localizaciones del mundo real no fueron meramente una cuestión de conveniencia, se convirtieron en una parte esencial de la identidad de la película. Su vacío, su aspereza y su autenticidad contribuyeron a dar vida al mundo distópico de M.A.D. Max, haciendo que se percibiera menos como una obra de ficción y más como un atisbo de un posible futuro. Al comienzo mismo de la producción, M.A.D. Max distaba mucho de ser la película segura y revolucionaria en la que más tarde se convertiría. El rodaje estuvo plagado de dificultades, presupuestos ajustados, desafíos logísticos y la pura complejidad de filmar escenas de acción a alta velocidad con recursos limitados. Todo esto comenzó a pesar enormemente sobre George Miller, quien, siendo aún un director primerizo, intentaba gestionar un set cada vez más caótico. En un momento particularmente crítico, la presión se volvió insoportable y Miller llegó a abandonar la producción, inseguro de si sería capaz de llevar la película a buen puerto. Fue un instante decisivo que podría haber puesto fin al proyecto por completo. Preocupado por la situación, su socio productor, Byron Kennedy, contactó a Brian Trenchard Smith para preguntarle si estaría dispuesto a intervenir y asumir la dirección de la película. En lugar de aceptar el cargo, Trenchard Smith ofreció un consejo diferente. Sugirió que, en lugar de reemplazar a Miller, debían brindarle apoyo incorporando a un primer asistente de dirección sólido y experimentado que ayudara a estabilizar la producción. Este consejo resultó ser crucial. Tras un par de días, Miller recuperó la confianza y regresó al proyecto, decidido a seguir adelante a pesar de los contratiempos. No se rindió y, finalmente, logró completar la película. Sin embargo, la experiencia dejó su huella. Durante el rodaje, se dice que muchos miembros del equipo le profesaban poco respeto, probablemente debido a la incertidumbre inicial y a su abandono temporal. Era un entorno difícil. Como director novel, Miller tuvo que luchar no solo contra los desafíos de la producción, sino también contra la percepción de quienes lo rodeaban. Al final, no obstante, su perseverancia dio sus frutos. A pesar de las dudas, las dificultades y la falta de confianza por parte de algunos miembros de su propio equipo, Miller completó M.A.D. Max, una película que redefiniría el cine de acción y lo consagraría como uno de los directores más influyentes de su generación. A pesar de la energía caótica de la película y de sus acrobacias de apariencia peligrosa, la seguridad en el rodaje de M.A.D. Max se tomó muy en serio tras bastidores.
La responsabilidad de velar por ella recayó en Ian Goddard, un piloto de motociclismo de renombre internacional que aportó una auténtica pericia técnica a la producción. Goddard, junto con un equipo de 4 asistentes, supervisó minuciosamente todas las secuencias de alta velocidad y las configuraciones de mayor riesgo. Lo que resulta especialmente impresionante es que, incluso con tantas persecuciones intensas, choques y escenas repletas de acrobacias, el equipo mantuvo un control estricto sobre las condiciones de seguridad. Se apoyaron en un sistema de comunicación por radio bien organizado para coordinar los movimientos, asegurando que todos los involucrados, desde los conductores hasta los miembros del equipo técnico, estuvieran siempre al tanto de lo que sucedía. Su disciplina y atención al detalle dieron sus frutos de una manera extraordinaria. A pesar de la reputación de la película por su acción cruda y de alto riesgo, no ocurrió ni un solo accidente durante el rodaje. Esto resulta particularmente llamativo dada la magnitud de las acrobacias prácticas realizadas y el presupuesto limitado con el que contaba la producción. En muchos sentidos, este equilibrio entre el peligro en la pantalla y el control tras bastidores es parte de lo que hace que Mad Max resulte tan efectiva. La acción se siente real e impredecible, pero todo fue gestionado minuciosamente por profesionales que sabían exactamente lo que hacían. Mad Max también destacó por su estilo visual, particularmente en la forma en que fue filmada. Se convirtió en una de las primeras películas australianas en utilizar lentes anamórficos de pantalla ancha, otorgándole ese aspecto cinematográfico y expandido que hace que los paisajes parezcan inmensos y la acción más inmersiva. Sin embargo, no fue la pionera absoluta. Peter Weir ya había utilizado lentes anamórficos unos años antes en The Cars That At Paris. Para George Miller, rodar en formato anamórfico no fue solo una elección estilística, era algo esencial para la atmósfera que deseaba transmitir en la película. El encuadre ancho le permitía capturar vehículos a gran velocidad, largas carreteras desiertas y repentinos estallidos de acción, todo dentro de una misma toma, realzando así la sensación de velocidad y tensión. Pero lograr este aspecto no fue tarea fácil, especialmente con un presupuesto tan ajustado. Miller logró localizar un juego de lentes gran angular Todao que habían sido utilizados anteriormente por Sam Peckinpah durante la producción de The Getaway en Australia. Lamentablemente, estos lentes se encontraban dañados y habían sido desechados, lo que los hacía distar mucho de ser ideales para una producción cinematográfica completa. De hecho, de todo el juego, solo un lente resultaba realmente utilizable. Un 35 mm. En lugar de ver esto como una limitación, Miller adaptó todo su enfoque de rodaje en torno a él. Utilizó ese único lente funcional para filmar la película entera, componiendo las tomas con esmero para sacar el máximo partido a sus virtudes. Esta restricción terminó moldeando la singular identidad visual de la película. El uso constante de ese objetivo otorgó a Mad Max una estética distintiva, amplia, ligeramente distorsionada e intensamente centrada en el movimiento. Es otro ejemplo de cómo las limitaciones durante la producción no frenaron la película, sino que, por el contrario, ayudaron a definir su estilo y a hacer que destacara. La postproducción de Mad Max resultó ser tan poco convencional e ingeniosa como su rodaje. En lugar de trabajar en un estudio profesional, George Miller y Byron Kennedy establecieron su proceso de montaje en el apartamento de un amigo en North Melbourne. La película entera comenzó a tomar forma no en unas instalaciones de alta gama, sino en una pequeña sala de estar, utilizando una máquina de edición casera diseñada por el padre de Kennedy, quien era ingeniero. En ese modesto espacio, Miller y Kennedy no solo ensamblaron las imágenes, sino que también se encargaron ellos mismos de la edición de sonido. Fue un enfoque práctico, casi de hazlo tú mismo, de Y, impulsado por la necesidad, pero también por su compromiso de terminar la película a su manera. Inicialmente, la edición estuvo a cargo de Tony Patterson, quien trabajó en el proyecto durante unos 4 meses. Sin embargo, finalmente tuvo que abandonarlo debido a compromisos previos con otra película, Dimbola. Esto dejó el proyecto inconcluso. Una vez más, Miller tuvo que intervenir y asumir una mayor responsabilidad. Haciendo equipo con Cliff Hayes, Miller continuó el proceso de edición durante otros 3 meses. Juntos, refinaron el ritmo, la estructura y la cadencia de la película, dándole la forma de la experiencia intensa y vertiginosa en la que acabaría convirtiéndose. En las etapas finales, Miller y Kennedy completaron el montaje definitivo por su cuenta.
La forma en que trabajaron captura a la perfección el espíritu de toda la producción. Tal como lo describió Miller más tarde, él editaba el sonido en la sala de estar y yo editaba la imagen en la cocina. Esta imagen evoca vívidamente a dos cineastas trabajando codo con codo en un pequeño apartamento, repartiéndose las tareas entre distintas habitaciones, pero plenamente inmersos en dar vida a su visión. Este enfoque humilde y decidido de la postproducción constituye una gran parte de lo que hace que M.A.D. Max sea tan especial. A pesar de contar con recursos limitados, los cineastas lograron crear algo poderoso y perdurable, demostrando que la creatividad y la perseverancia pueden superar casi cualquier limitación. Una vez completado el montaje preliminar en aquel modesto entorno del apartamento, el sonido de la película se elevó a un nivel más profesional. Roger Savage, un experimentado ingeniero de sonido, intervino para encargarse de la mezcla de sonido final. Acababa de terminar de trabajar con la banda Little River Band, aportando consigo una sólida trayectoria en la producción de audio. La contribución de Savage resultó crucial para dar forma al intenso y envolvente paisaje sonoro de M.A.D. Max. No se limitó a mezclar el audio, introdujo técnicas avanzadas de codificación temporal, *timecoding, que no se habían utilizado antes en el cine australiano. Este enfoque permitió una sincronización mucho más precisa entre el sonido y la imagen, algo especialmente importante para una película impulsada por persecuciones a alta velocidad, rugidos de motores, choques y repentinos estallidos de violencia. El resultado fue una banda sonora que se sentía estrechamente vinculada a la acción en pantalla. Cada acelerón de motor, cada chirrido de neumáticos y cada impacto resonaban con mayor claridad y fuerza, realzando la energía cruda de la película. En muchos sentidos, el trabajo de Savage ayudó a elevar a M.A.D. Max más allá de las limitaciones de su bajo presupuesto. Mientras que el aspecto visual transmitía el caos, el diseño sonoro lo hacía visceral, sumergiendo al público directamente en la experiencia y haciendo que ese mundo se sintiera aún más intenso y real. La música potente y atmosférica de M.A.D. Max fue compuesta por Brian May, que no debe confundirse con Brian May, el guitarrista de la banda Queen. Como compositor australiano, May aportó un estilo distintivo que ayudó a definir el tono tenso e inquietante de la película. George Miller tenía una visión muy clara sobre el tipo de música que deseaba. Buscaba algo oscuro y dramático, inspirado en la obra de Bernard Herrmann, conocido por sus partituras intensas y de corte casi gótico. Tras escuchar el trabajo de May en la película Patrick, Miller sintió que había encontrado al compositor idóneo para dar vida a esa visión. A pesar del ajustado presupuesto de la película, May se entregó por completo al proyecto. Él y su equipo dedicaron una cantidad considerable de tiempo a elaborar la partitura, construyendo la música con esmero para que encajara con el ambiente y el ritmo del filme. Más tarde, May recordaría que, aunque Miller no era músico, tenía ideas muy firmes sobre lo que quería, lo cual hizo que la colaboración resultara, a un mismo tiempo, desafiante y gratificante. El resultado fue una partitura que aportó profundidad e intensidad a la película, realzando el suspense, subrayando el peligro y dotando de peso emocional al viaje de Max. La música no se limita a acompañar la acción, sino que la amplifica, haciendo que cada momento se sienta más dramático y envolvente. Tras el éxito de la película, en 1980 se publicó un álbum con la banda sonora a través del sello Varese Sarabande, lo que permitió al público disfrutar de la singular música del filme de manera independiente. Incluso fuera de la película, la banda sonora sigue siendo una parte fundamental de lo que hace que M.A.D. Max sea tan memorable. Cuando M.A.D. Max estuvo finalmente lista para su estreno, comenzó su andadura en Australia en 1979 de la mano de Roadsop Films, entonces conocida como Roadsop Film Distributors. A pesar de su modesto presupuesto y su producción poco convencional, la película captó rápidamente la atención y pronto fue vendida a nivel internacional por una suma cercana a los $1,8 millones, un logro significativo para la época. Para su distribución en los Estados Unidos, los derechos fueron adquiridos por American International Pictures, AIP, lo que marcó una de las últimas películas estrenadas por dicha compañía antes de ser absorbida por Filmbase. Mientras tanto, Warner Bros. Se encargó de distribuir la película en el resto del mundo, ayudándola a llegar a un público mucho más amplio. Sin embargo, el intenso contenido de la película también suscitó controversia en algunos países. Tanto en Nueva Zelanda como en Suecia,
MAD Max fue prohibida en el momento de su estreno. En Nueva Zelanda, la decisión se vio influenciada por una inquietante coincidencia. La escena en la que Gus es quemado vivo dentro de su vehículo guardaba un gran parecido con un incidente real relacionado con bandas criminales que había ocurrido poco antes del estreno de la película. Debido a ello, las autoridades consideraron que la película resultaba demasiado sensible y potencialmente perjudicial para ser exhibida en aquel momento. Años más tarde, las actitudes comenzaron a cambiar. En 1983, tras el éxito de MAD Max 2 *, la MAD Max original fue finalmente proyectada en Nueva Zelanda, esta vez con una clasificación R18, lo que restringía su acceso únicamente al público adulto. En Suecia, la prohibición se mantuvo vigente durante mucho más tiempo. No fue hasta el año 2005 cuando la restricción fue levantada oficialmente. Desde entonces, la película ha sido emitida por televisión y puesta a disposición en formatos de video doméstico, permitiendo así al público de ese país disfrutar de ella décadas después de su estreno inicial. Estas prohibiciones, y su posterior revocación, ponen de relieve cómo MAD Max desafió los límites establecidos en su época. Lo que en su momento fue considerado demasiado intenso o controvertido acabó siendo reconocido como una película emblemática, una obra que contribuyó a redefinir el cine de acción y a ganarse la aceptación en todo el mundo. Cuando MAD Max se estrenó en los Estados Unidos en 1980, no llegó en su forma original. La distribuidora, American International Pictures, tomó la importante decisión de redoblar casi la totalidad de la película utilizando actores de voz estadounidenses. Esto significó que los diálogos australianos originales fueron reemplazados, y gran parte de la jerga y las expresiones locales se modificaron para sonar más familiares al público estadounidense. Como resultado, surgieron diferencias pequeñas pero notables a lo largo de la película. Frases como "hoy" se transformaron en "hey", "windscreen" pasó a ser "windshield", y expresiones de jerga exclusivamente australiana, como "very toey", se simplificaron a "super hot". Incluso se alteraron detalles específicos de los personajes. Por ejemplo, la llamada de radio que se escucha en la motocicleta de Gus al comienzo de la película se modificó para sonar más estándar a los oídos de los espectadores estadounidenses. Sin embargo, algunos elementos del audio original se mantuvieron intactos. Robina Chaffee, quien aparece interpretando a la cantante en el Sugartom Cabaret, conservó su voz original. John Ley, en el papel de Charlie, tampoco fue redoblado, en gran parte debido a que su personaje habla a través de una laringe artificial mecánica, lo que hacía innecesario el doblaje. Del mismo modo, Steve Beasley, quien interpreta a Gus, mantuvo su voz original en la escena en la que canta mientras conduce el camión. En aquel entonces, Mel Gibson era todavía un actor relativamente desconocido en los Estados Unidos, por lo que la campaña de marketing no se centró en él como una estrella. En su lugar, los tráileres y las promociones televisivas destacaron la intensa acción de la película, sus coches veloces y su energía violenta, vendiéndola puramente como una experiencia de alto octanaje en lugar de como una historia impulsada por sus personajes. No fue hasta mucho más tarde que el público estadounidense pudo escuchar la película tal como se concibió originalmente. En el año 2000, Metro-Goldwyn-Mayer, actualmente parte de Amazon, reestrenó MAD Max en Norteamérica con su pista de diálogos australianos originales restaurada. Desde entonces, las ediciones domésticas de la película en los Estados Unidos han incluido tanto el doblaje estadounidense como el audio australiano auténtico como opciones independientes. Esta evolución demuestra cómo la película fue inicialmente remodelada para adaptarse a un público diferente, pero, con el paso del tiempo, su identidad original fue redescubierta y valorada, permitiendo a los espectadores experimentar MAD Max tal como verdaderamente se concibió para ser escuchada. Con el paso del tiempo, a medida que la versión original fue restaurada y valorada, MAD Max demostró que su verdadero poder no residía en palabras alteradas, sino en su voz cruda y auténtica, que el mundo terminó por abrazar.